no encuentra el rumbo a las provincias. Lo quiero sumar a Eduardo Tonieri a esto, no sé si coincidís con la opinión de Pablo, con el tema de los peligros del peronismo, o el tema también, ¿qué pensás sobre la unidad que podría haber llegado capaz a disputar el primer puesto en Chaco, una unidad del peronismo? ¿Qué está pasando en Santa Fe? Te quiero preguntar también, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? No, en principio me parece que la foto de la elección está claro, decanta algo que ya la política argentina, no de ahora, sino de hace tiempo, viene sucediendo, que es la provincialización, ¿no? Uh-huh. Es un fenómeno que de las últimas décadas para acá se viene produciendo. Es muy difícil explicar desde lo que se suele considerar la política nacional, que no deja de ser la política del AMBA, ¿no? De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, los fenómenos de electorales acotados a determinadas provincias, ¿no? Ganaron, está claro, ganaron todos los oficialismos. Si alguien piensa que La Libertad Avanza va a sacar, porque hay una lectura posible, La Libertad Avanza en todos esos distritos, salvo en San Luis, que no se presentó, pero sí hubo algunos muletos, ¿no? En todos esos distritos sacó menos que en las generales de la elección nacional 2023. Por supuesto, mucho menos que el balotaje, pero es una elección aparte, ¿no? Sí. Pero si alguien piensa que esa caída pronunciada se va a reproducir en octubre, está equivocado, porque es otra elección. Es una elección de carácter nacional, donde esa influencia en los armados provinciales no suele ser tal, y donde posiblemente gobernadores que, como ustedes dicen, han sido dóciles con el gobierno central, bueno, incluso lleguen hasta algún tipo de acuerdo, donde no presentar una alternativa fuerte, donde no jugar fuerte, donde en algún caso hasta aliarse, ¿no? El caso de Chaco me parece que es, en ese sentido, el único lugar donde efectivamente ganó La Libertad Avanza es en Chaco, pero es un triunfo mentiroso. Se subieron... Fue el gobernador. Claro, se subieron al gobernador y formaron parte de ese triunfo, ¿no? Posiblemente si se presentaban aparte iban a un lugar del 3 para abajo. Y si el peronismo se juntaba, y si el peronismo también se juntaba, podía ganar. Claro. Eso entonces es una lectura es un posible. Por supuesto, es un aprendizaje. Por supuesto que también es muy difícil en la diáspora y después de una dura derrota, pero además de un fin de ciclo, porque es muy fácil hoy en el peronismo reproducir un lugar común que circula por muchos lados, que es decir, bueno, perdimos porque Alberto Fernández hizo mal... La autocrítica es, perdimos porque Alberto Fernández hizo un mal gobierno. Bueno, eso no es una autocrítica, es echarle la culpa a una persona, ¿no? Perdimos porque hay un fin de ciclo para el peronismo y para la política en general, que es el ciclo que se abrió como respuesta al estallido de diciembre del 2001. La crisis a la que nos llevó el liberalismo, las políticas neoliberales, generó diciembre del 2001. ¿Y hubo una respuesta de la política tradicional? No, de la política, no sé qué es la política tradicional. No, yo creo que un fin de ese ciclo, de la respuesta del peronismo y fuerzas aliadas al estallido del 2001, con, en términos económicos, y diciéndolo muy a lo guaso, un modelo de derrame inducido de los beneficios de los commodities para generar una política de inclusión a través del consumo, con sus pros y con sus contras, con sus luces y con sus sombras, ¿no? La inclusión a través del consumo tiene limitaciones, determinadas limitaciones. Bueno, eso llegó a un tope, llegó a su fin en términos económicos, pero también llegó a su fin en términos políticos y culturales, ¿no? Porque se produjo una profunda discusión entre los argentinos diciendo, bueno, ¿qué pasa? El que tiene un beneficio del Estado y yo no puedo tenerlo y yo me rompo el alma trabajando, etcétera. Bueno, esa discusión me parece que está saldada y a fines de ese ciclo, a fines del gobierno de Alberto Fernández, principio del gobierno de Milei, se ve una discusión interesante en las mismas filas del peronismo, cuando algunos sectores que uno podría identificar alrededor de, por ejemplo, la figura de Culfas, por darle un ejemplo, plantearon, bueno, está bien distribuir, pero hay que dar la discusión sobre el desarrollo, ¿no? Sí. O sea, cómo producimos los recursos necesarios para después distribuir. Yo le agregaría una tercera pata, que es la pata, me parece ausente, que es la discusión sobre la dependencia. ¿Es posible llevar a la Argentina a un desarrollo nacional autocentrado, un desarrollo nacional
con inclusión, con distribución, etcétera, sin discutir la dependencia, sin discutir la restricción externa, sin discutir todos estos cuellos de botella que se nos generan, fundamentalmente en el marco de este capitalismo dependiente. Por supuesto, una discusión que excede lo meramente electoral, pero es una discusión que el peronismo se tiene que dar para saber de qué manera piensa volver, ¿no? Dentro de eso está la deuda, qué va a hacer con la deuda, un montón de cosas. Pero digo, me fui un poco. Estamos en un momento de tormenta para el peronismo, un momento complejo. Bueno, se ven los resultados. No es lo que más me preocupa. Me preocupa en todo caso que encontremos el norte. Y además no es lo que más me preocupa porque son fenómenos muy locales. En los mismos lugares donde ya pasaba esto hace, no sé, una década, el peronismo en las elecciones nacionales ganaba. Y tenía después gobernadores que eran esos gobernadores que vos no sabías. Sáenz, por ejemplo. Claro. Sáenz era oficialista. O sea, de todos los gobiernos. De todos los gobiernos, ¿saben? Es oficialista. Ahora, si vos abrís esa fuerza que lo acompaña, que tiene adentro, está llena de peronistas también, entre otras cosas. Sí. Entonces, el peronismo sigue existiendo, ¿no? El problema es cómo se ordena, de qué manera, y si va a seguir siendo exclusivamente AMBA dependiente y va a desentenderse de esos procesos y de esos fenómenos, ¿no? Eduardo, pero con la intervención del PJ en Salta, en Jujuy, no estamos yendo para un camino más armónico para debatir, sino que vemos los contratiempos. Que en realidad la intervención, no digo porque se ha producido un debate sobre si sirvió o no sirvió. Sí. Déjeme decirle que no iba a servir de nada porque el proceso no iba a cambiar nada de lo que iba a... Se hicieron hace menos de un mes. Por eso, pero digo, esto no es hablar ni a favor ni en contra de la intervención, es decir, no podemos tapar el sol con las manos, es decir, los partidos justicialistas de esas provincias, ¿cuál es la acusación fundamental? Que estaban aliados al oficialismo. En su momento, no sé, Rivarola en Jujuy con Morales, el partido justicialista en Salta, quienes fueron elegidos por esa fuerza a nivel nacional vienen acompañando al gobierno de Milei. Esas son las acusaciones. Bueno, claramente tiene que ver con que hay una dispersión, una fragmentación ahí del peronismo, porque vos intervengas algo que es exclusivamente una herramienta electoral, no vas a alterar ese, por lo menos no en el corto plazo, ¿no? Yo creo que eso se ordena cuando se ordena nacionalmente. Lo que sí creo es que ese ordenamiento nacional exige una mirada y una perspectiva federal. Federal no es autonomista, federal no es insular, es decir, aislarse en esas lógicas, ese falso federalismo a veces que es, en realidad, déjenme que yo hago lo que quiero, etcétera, sino dar una discusión por las transformaciones profundas que exige la Argentina, y eso se hace desde el orden nacional. No existe una provincia, y lo vimos en los 90 o a los finales de los 90, etcétera, una provincia que sea un jardín de rosas en una nación en derrota, ¿no es cierto? El peronismo siempre fue una fuerza que las transformaciones la hizo desde el orden nacional, ¿no? ¿Y Santa Fe cómo lo ves? Santa Fe es una provincia que también tiene sus particularidades, donde desde hace tiempo tiene en esta disputa o en estas grietas más nacionales, estas discusiones en su momento entre el PRO, luego Cambiemos, luego Juntos por el Cambio y el peronismo. Santa Fe tenía un tercer actor que era en su momento el Frente Progresista, hoy es Unidos. Unidos absorbió al PRO, aparece La Libertad Avanza, y en ese escenario la elección provincial que hubo también significó una ratificación del gobierno provincial. Hubo una elección que, si bien era una multiplicidad de elecciones locales, el gobierno provincial lo convirtió en una elección provincial con la elección de constituyentes. Vamos hacia una reforma constitucional, donde el oficialismo ganó bien, pero no arrasó, que era lo que tenía en mente, y perdió la mitad de los votos que sacó hace 2 años, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó ahí? Y también una bajísima participación electoral. Yo creo que esa baja participación electoral tiene que ver, no tengas dudas, por eso es una lógica que se repite en todas las provincias, con algún desencanto de una parte importante de la población con la política, un desencanto que ya existía,
pero que en elecciones anteriores se expresó en la figura de Javier Milei. Claro. Ahí decantó. El voto bronca fue a Javier Milei, eso no tengas duda. Y ese ahora... voto bronca que votó para estar mejor, que era un voto que 4 años antes, y eso se ve en la radiografía, yo tomo mi ciudad, la ciudad de Rosario, porque conozco como la palma de mi mano, fui concejal muchos años, las seccionales de mi ciudad, y sé en qué seccional ganaba quién. Javier Milei arrasó en las seccionales donde antes arrasaba el peronismo, donde 4 años antes arrasó el peronismo. Y esas son las seccionales donde menos gente fue a votar en esta elección. Entonces, evidentemente... O sea, los que votaron a Milei ahora no van a votar. Y muchos que en su momento tuvieron la expectativa en el peronismo, nos votaron, se desencantaron, no fueron a buscar a Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich en la ciudad de Rosario ganó en el centro. Es un voto de clase. Por 6 partidos pasó Patricia Bullrich. Además. Aparte, pero es un voto de clase. El votante es muy inteligente. El votante, a pesar de lo que se suele decir, y en general lo dice el que pierde, suele decir la culpa la tiene el electorado. Las pelotas. Los argentinos son muy inteligentes a la hora de votar. Por supuesto, desde una inteligencia práctica que quizás no tiene que ver con la lógica nuestra, la que estamos hablando de política, etcétera. Más con el bolsillo, con lo tangible. Sí. Y dijeron, che, el peronismo no nos resolvió nada de nuestros problemas de estos últimos 4 años. Vayamos Votamos por el para que nos saque del desastre al que nos llevó Macri y no nos sacó de ese desastre. Estos son los mismos de Macri. Esto, bueno, es el ministro de Economía de este gobierno. Más allá de la valoración personal, ¿no? Igual yo creo que Massa hizo una gran elección. A pesar de todo eso, hizo una gran elección, pero no le alcanzó. Este nuevo, ¿qué hace? Putea a los políticos. Son los que me cagaron la vida. Voy a votar a esta. Ahora, ¿esto va a generar un desencanto? Olvídate. ¿Por qué va a generar un desencanto? Porque todo mentira, todo este verso, esta cápsula en la que no quieren meter, donde dicen, no, porque en realidad le sacamos tantos millones de la pobreza, los salarios le ganan a la inflación. Muchachos, la vida real dice otra cosa. Que no haya alguien que recoja ese descontento no quiere decir que no esté pasando. Que no haya alguien que por errores anteriores, porque no apareció algo nuevo, etcétera, se ponga al hombro esa bronca y genere una expectativa hacia adelante y se lleve puesto a Milei, no quiere decir que la gente lo esté adorando. Quizá por descarte dice, bueno, vamos a dejarlo un poco más para ver qué pasa. Y es lo que piensan en general las encuestas, que dicen, bueno, Milei tiene altos niveles de adhesión, pero bajaron del arranque, bajaron de manera importante. Bueno, ese desencanto está ahí en la sociedad y a veces se expresa no yendo a votar, ¿no? Gracias, Eduardo, por venir acá. La verdad que, nada, es un análisis que está bueno que el Unión por la Patria lo colectivice y saque alguna reflexión después de debates. Esta es mi opinión. No, por supuesto, pero no digo que sea la opinión. Yo doy la mía, por eso digo, está bueno que se colectivice esta los debates, por supuesto, se dan a veces a cielo abierto, a veces en plenarios, en ámbito conjunto, a veces cada uno de su sector. Yo pertenezco a un sector dentro de Unión por la Patria, que es el Movimiento Evita. Muchas de las cosas que hoy se está discutiendo en el peronismo las venimos discutiendo hace más de 10 años, 12, 13 años, porque creíamos que era importante darlas en su momento y dar la señal de alerta. Nosotros cuando nuestro gobierno, porque fue nuestro gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de no estar en la centralidad del gobierno, de los sectores que de alguna manera tenían la sartén por el mango, que conducían, etcétera, estuvimos, formamos parte hasta el último día, hasta el día del acto ese famoso, la despedida de la plaza. Y ese día, a pesar de que a algunos les molestó, pero nosotros colgamos una bandera en esa plaza y además tuvimos una gran presencia que decía, orgulloso de lo que hicimos, nos duele lo que falta. ¿Por qué? Porque entendíamos que ese proceso de inclusión a través del consumo no había erradicado la pobreza estructural, sí la pobreza de ingresos, lo que es un adelanto enorme para cómo veníamos del 2001, pero no la pobreza estructural, y que posiblemente muchas de esas conquistas, al no haber erradicado eso, iban a ser demasiado provisorias. Y el tiempo nos dio la razón, llegó Macri a decretazo,
hizo retroceder a la Argentina varios años para atrás, ¿no? Gracias, diputado, gracias como ustedes, siempre, gracias. un placer. Gusto mío. Eduardo Tonioli, diputado nacional de Unión por la Patria. Y en el medio de todo esto, Pablo, habló Javier Milei 6 horas. Habló Javier Milei. Yo no sé si el diputado horas. tiene 6 horas de su día como para dedicarle a una entrevista, por ejemplo. Entre el laburo, todos los días, toda la semana. No, entre el laburo, Ese día menos un habló domingo. 4 horas y estuvo 4 horas tuiteando, o sea, 10 horas dedicó ese día. Entre el laburo, mi hija de 7, tengo 2 hijos, uno de 21, que ya ese anda solo, y la de 7, ¿te imaginas? Creo que fue un domingo eso. Sí. Sí. No, me matan. Sí. Me llama mi señora y me dice, ¿dónde está? Y la pero semana bueno, anterior, 5 horas con claro, Fantino. pero se ve que los perros no llegan a reclamar No, y tanto. Tiene alguien que le atiende los perros. ellos quisieron romper el récord de cuántas horas había que estar en streaming porque Bolsonaro tenía el récord de 6 horas y ellos lo pasaron por poquitos minutos. Bueno, están en la laburo total. Están en una. Están en lo importante, Están ¿no? en una. La próxima, Eduardo, te invitamos para romper ese récord 7 horas. Sí, no. ¿Cómo te ves 6 horas y media? No. Si quieren hablamos de política, ¿no? Porque de fútbol, yo soy hincha ¿De Boca? Newell. No. No, Bueno, podemos hablar. Yo soy de Racing, tampoco puedo hablar mucho, ¿verdad? ¿Qué va a ser? No, nosotros estamos mal, pero vamos bien. Bueno, vamos a Con el tratar de oro. romper el récord la próxima. Gracias. Gracias. Bueno.